Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.24 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un globo de 40 metros de diámetro está lleno de helio. La masa del globo y la canastilla que lleva adjunta es de 18 kilogramos. ¿Qué masa adicional puede levantar consigo este globo? Ok, entonces vamos a empezar. Dice ahí que el globo está lleno de helio. Vamos a dibujarlo aquí, más o menos. Tenemos nuestro globo aerostático y aquí tenemos a la canastilla. ¿Ok? Entonces dice que está lleno de helio. Por lo tanto, vamos a necesitar sacar estos valores de la tabla: la densidad del helio y la densidad del aire. ¿Por qué la del aire? Porque se supone que el globo está en la atmósfera, es decir, pues está cubierto de aire. Digamos que ahora el aire vendría siendo el fluido en donde está sumergido el globo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la página 303 del libro, la densidad del helio es de 0.178 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del aire es de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Entonces, ahora ya que tenemos ambas densidades, vamos a calcular el volumen de este globo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando hablamos de fluidos, hacemos referencia tanto a líquidos como a gases. Entonces, como dijimos anteriormente, en este caso el aire es el fluido donde se encuentra sumergido nuestro globo. Entonces, por principio de Arquímedes, ese aire, aunque por la vida cotidiana pudiéramos pensar lo contrario, también genera una fuerza de empuje ascendente. Es decir, el aire que está desplazando este globo, aunque sea muy ligero, tiene una masa. Y por lo tanto, si tiene una masa, tiene un peso. Entonces hay que recordar que por principio de Arquímedes, el empuje es igual al peso del fluido desplazado. Fluido desplazado. Entonces, en este caso, nuestro fluido desplazado vendría siendo el aire. ¿Por qué? Porque para que el globo pueda ocupar ese espacio, ese volumen en la atmósfera, tuvo que haber desplazado aire de ese lugar, porque dos objetos, aunque sea aire, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, se tuvo que haber desplazado aire para que entonces el globo pudiera ocupar ese mismo volumen que antes tenía el aire. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, de encontrar el peso, vamos a primero calcular el volumen. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué volumen de aire es el que se está desplazando. ¿Sí? El globo, qué volumen está desplazando de aire. Entonces, para hacer eso, hay que recordar, aquí por simplicidad, vamos a considerar que esto es una esfera. Entonces, para calcular el volumen de una esfera, es igual a 4 tercios de pi por r al cubo. Como nos están diciendo que el diámetro es de 40 metros, entonces nuestro radio lógicamente es la mitad, son 20 metros. Entonces calculamos aquí que el volumen es igual a 4 tercios de pi por 20. Vamos a escribirlo acá: 4 tercios de pi por 20 al cubo. Lógicamente son metros. Entonces, si metemos eso en la calculadora, nos quedan 4 tercios que multiplica pi por 20 elevado al cubo. Eso nos da 33.510.32 metros cúbicos. Es la unidad de volumen. ¿Ok? Y en este caso, ¿para qué nos va a servir el volumen? Bueno, pues hay que recordar que tenemos una fórmula que dice que la densidad de un objeto o de un fluido, lo que sea, es igual a la masa del objeto entre el volumen del objeto. Como ya tendríamos el volumen y también conocemos la densidad del aire, que vendría siendo 1.29, podremos calcular la masa de aire que se desplazó únicamente despejando. ¿Qué le estorba a mi masa? El volumen. ¿Qué está haciendo el volumen? Está dividiendo a la masa. Tengo que pasarlo para acá con la operación contraria. Lo contrario de dividir es multiplicar. Por lo tanto, me queda masa es igual a densidad por volumen. Y entonces la masa de aire es igual a la densidad del aire, que es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen que nos dio 33.510.32
metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se cancela porque uno está arriba y el otro está abajo. Entonces multiplicamos 1.29 por la cantidad anterior, eso nos da 43.228. Entonces la masa de aire es de 43.228.31 kilogramos. Muy bien, esa es la masa del aire. Pero aquí está la clave, necesitamos saber el peso de ese fluido desplazado. Entonces, para conocer el peso, hay que recordar que la fórmula es masa por gravedad, y entonces el peso nos queda 43.228.31 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 o 9.8, como lo queramos ver. Entonces, 9.8 por la cantidad anterior, eso nos da 423.000. Entonces el peso del aire es de 423.637.48. Si nos damos cuenta, es una cantidad bastante grande. A pesar de que digamos que el aire no pesa, pues vemos que en un globo que abarca un volumen bastante grande, pues sí es considerable el peso que tiene el aire. ¿Ok? Entonces, esto vendría siendo el peso del aire que desplazamos debido a que el globo lo sumergimos en la atmósfera, digamos de alguna manera, y esto hay que recordar que es igual al empuje. Entonces, esta va a ser nuestra fuerza de empuje, que es ascendente, es decir, es la fuerza que hace que el globo ascienda. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el empuje, necesitamos ahora saber lo contrario. Ya tenemos la fuerza que hace que suba, pero también hay fuerzas que hacen que el globo tienda a bajar o que ponen oposición, que vendría siendo el peso del mismo globo y de la canastilla. Dice aquí que tiene en conjunto una masa de 18 kilogramos. Vamos a borrar esto. Entonces, la masa en conjunto del globo es de 18 kilogramos. Pero lo que necesitamos saber es el peso de ese conjunto. Entonces, la misma situación. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, nos queda que el peso es los 18 kilogramos por 9.8. Eso nos da 18 por 9.8. Nos da 176.4. Entonces, el peso del globo junto con la canasta es de 176.4 newtons. Muy bien. Ahora, nos están preguntando qué masa adicional puede levantar consigo este globo. Algo importante aquí, que es importante que no se nos olvide. El globo está lleno de helio. Entonces, ese helio, al igual que el aire, a pesar de que todavía tiene una densidad muy pequeña, en comparación todavía que del aire, sigue teniendo densidad y por lo tanto el helio tiene una masa y por lo tanto tiene un peso. Entonces, ese helio también hay que considerar su peso. Entonces, de la misma manera que calculamos el peso del aire, vamos a calcular el peso del helio. Entonces, primero vamos a calcular la masa con esta fórmula de aquí. Entonces nos queda que la masa de helio es igual a la densidad del helio por el volumen de helio. En este caso, como el globo es el que está lleno de helio, pues el volumen de helio será el mismo que el volumen del globo, que eran los 33.510. Entonces, la masa del helio nos queda que es igual a su densidad, 0.178 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, 33.510.32 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se nos cancela y nos queda que la masa del helio es de 33.510 por 0.178. Eso nos da 5.964.78. Son kilogramos. Entonces hay que calcular también el peso de ese helio. Entonces lo multiplicamos por 9.8, porque recordar que el peso es masa por gravedad. Y entonces esa cantidad la multiplicamos por 9.8, nos da 58.000
454.84. Recordar que el peso se da en newtons. Entonces ya tenemos el peso del helio, el peso del globo junto con su canastilla y también tenemos el empuje. Por lo tanto ya tenemos tanto la fuerza hacia arriba, el empuje, y las dos fuerzas hacia abajo, que son el mismo peso del globo y el peso del helio del que está lleno el globo. Entonces lo que nos piden es calcular la masa adicional que podemos levantar con este globo. Entonces para hacer eso, pues lo que vamos a hacer es sacar la resta entre la fuerza que empuja hacia arriba y las dos fuerzas que empujan hacia abajo. Eso nos va a permitir saber cuál es el peso adicional que podremos agregar a ese globo y después simplemente dividiendo entre 9.8 podemos calcular la masa. Entonces nos queda que el peso adicional será igual al empuje menos el peso del globo menos el peso del helio. Entonces nos queda que el peso adicional es igual a 423.637.48 menos el peso del globo, que son 176.4, menos el peso del helio, que son 58.454.84 newtons. Eso nos da un peso adicional de 423.637 menos 0.48 menos 176.4 menos 58.454.84. Nos da 365.006.24. Ese es el peso adicional. Y por lo tanto, si recordamos que peso es igual a masa por gravedad, despejando la masa, la G está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Nos queda que masa es igual a peso entre gravedad. Y entonces la masa será los 365 entre 9.8. Entonces si dividimos entre 9.8, eso nos da 37.245 kilogramos. Y esa será la masa adicional que podamos agregar. Lógicamente, dependiendo de los decimales que hayamos utilizado, esto puede variar, pero andará en un valor entre 37.200 y 37.300.